Hola amigos, y vamos a hablar sobre la hemorragia digestiva alta y baja. Dentro de la hemorragia digestiva alta, las formas de presentación son la melena, que son heces negras alquitranadas, la hematemesis, que es un vómito con sangre roja o pozos de café, y también hematoquesia, que es rara solo si el sangrado es masivo y rápido. La hemorragia digestiva baja es característica de la hematoquesia, donde hay una sangre roja rutilante o mezclada con heces y un sangrado oculto que se detecta por prueba de sangre oculta, raramente velena si es el colon derecho y tránsito lento. Para separar el origen de las hemorragias digestivas en altas o bajas, se usa el ángulo de Treitz, que es la unión duodeno-yeyunal, el límite anatómico entre la hemorragia digestiva alta proximal y hemorragia digestiva baja distal. La melena es la eliminación de heces negras, brillantes y malolientes, producto de la digestión de sangre en el tubo digestivo, y implica sangrado de al menos 50 a 100 ml y tránsito lento. La hematoquesia, pues, es la presencia de sangre roja o gordo en las heces, y esto indica un sangrado del colon, recto o ano, aunque puede ocurrir en hemorragias altas si son masivas. Dentro de las principales causas de hemorragia digestiva alta tenemos la úlcera péptica, cuyas características están el uso de aspirina o AINES, el consumo de comida que reduce el dolor y también los síntomas nocturnos, historia de sangrado previo o de Helicobacter pylori. Y dentro de la gastritis o duodenitis tenemos características como pirosis o reflujo gastroesofágico, y las varices esofágicas, pues ahí sus características distintivas son la historia de cirrosis, estigmas de hepatopatía crónica o hipertensión portal, síndrome de Mallory-Weiss, donde hay una historia de vómitos de repetición, o neoplasias gastrointestinales, donde vamos a ver pérdida de peso, tabaquismo, consumo de alcohol, y también las malformaciones arteriovenosas, donde vamos a ver sangrado no doloroso en mayores de 70 años con historias de anemias por déficit de hierro. En la esofagitis o úlcera esofágica vamos a ver dispepsia, disfagia o reflujo gastroesofágico, y en la lesión de Diagolufay vamos a ver más común en hombres y también sangrado no doloroso. También hay causas de origen no identificado, y este es una frecuencia de un 8%. Dentro de las principales causas de hemorragia digestiva baja tenemos la diverticulosis, la angiodisplasia, las neoplasias, alteraciones anorrectales como hemorroides o fisura anal y enfermedad inflamatoria intestinal, así como la colitis isquémica y el divertículo de Meckel. Abel, de 40 años, fumador de 40 cigarrillos por día y atraviesa situaciones de estrés importante, consulta a la guardia del hospital por debilidad, mareo y deposiciones con sangre amarronada. Las últimas rojas de 12 horas de evolución, y en el examen físico presenta una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, tensión arterial de 125/70 y al incorporarse 100/60. En el examen de la región anal no tiene particularidades, y en el tacto rectal se constata la presencia de sangre roja y restos de materia fecal. Ante una hematoquesia acompañada de modificación en los signos vitales, anemia o necesidad de transfusión, y sin ningún indicio de origen anorrectal, siempre se debe tomar como primera medida la colocación de una sonda nasogástrica para evaluar el líquido aspirado, ya que la hematoquesia con estas características puede ser expresión de una hemorragia digestiva alta. El aspirado de sangre roja sugiere una hemorragia activa, mientras que el aspirado de sangre en borras de café indica una hemorragia que ha cesado. El aspirado fue claro, por esto no descarta un sangrado alto, ya que esta situación se da en el 15% de las hemorragias digestivas altas. En este paciente se solicitaron exámenes de laboratorio y una endoscopia digestiva alta que mostró una úlcera en la segunda porción duodenal con estigmas de sangrado reciente, y se la esclerosó durante el procedimiento y tuvo una buena evolución. Darío, de 62 años, ingresa en la guardia del hospital por haber presentado 2 horas ante un vómito hemático acompañado posteriormente de una lipotimia. Tiene como antecedentes el uso habitual de aspirina y antiinflamatorios no esteroideos como piroxicam o indometacina. Debido a las cefaleas frecuentes y dolores de la columna cervical y lumbar, refiere deposiciones con características de melena en el día anterior que atribuyó a algún alimento, y no tiene síntomas ulcerosos. En el examen físico presenta un pulso 115 y tensión arterial 105/60 con hipotensión ortostática, palidez cutánea mucosa y piel sudorosa y fría. En el tacto rectal no revela patología y el dedo sale manchado con una materia fecal con aspecto de melena. El laboratorio de ingreso muestra un hematocrito de 28%, una urea de 70 miligramos por decilitro y la creatinina de 1.2 miligramos por decilitro. El resto de los parámetros son normales. El hematocrito de 28% indica un sangrado prolongado de más de 8 horas, y el aumento de la urea sin incremento de la creatinina se puede atribuir a la metabolización de la sangre en el tubo digestivo y a la absorción de amonio. Se comenzó
a infundir expansores mientras se esperaban las unidades de sangre y luego se practicó una fibroendoscopia digestiva alta de urgencia que mostró una úlcera gástrica con un vaso visible en el fondo que sangraba activamente en el momento de la exploración. Por tal motivo se efectuó la esclerosis de la lesión sangrante en el mismo momento de la endoscopia se logró entonces detener el sangrado con la inyección de adrenalina y luego se inyectó alcohol o polidocanol alrededor del vaso sangrante y sobre él. Leonardo, de 38 años, fumador de 20 cigarrillos por día, constipado habitual, refiere desde hace 5 años episodios de sensación de peso interno en la región anal que aumenta cuando permanece muchas horas sentado. Consulta porque en el último mes sufre episodios de dolor anal intenso que se producen durante la defecación y coinciden con el paso de las heces duras. Estos episodios se acompañan de pérdida de sangre de color rojo brillante y en escasa cantidad por encima de las heces que además manchan el papel higiénico. Los síntomas referidos por el paciente son muy sugestivos de una fisura anal sangrante. La inspección anal mostró una pequeña ulceración en la pared posterior del canal anal en la hora 12 de forma ovalada de 4 milímetros de largo, plana y de fondo rosado, que sangra un poco al realizar lo que es el tacto rectal. Este es muy doloroso y muestra una ampolla rectal con materia fecal de consistencia dura sin sangre, y en la anoscopía y la rectoscopía mostraron además una fisura anal, hemorroides internas en la hora 5 y 9 y heces sin otras alteraciones en la ampolla rectal. La constatación de hemorroides en la exploración rectal es muy frecuente y siempre es necesario descartar la presencia de otra lesión orgánica como una posible causa del sangrado. Josefina, de 78 años, con antecedentes de constipación crónica y diverticulosis en el colon izquierdo, diagnosticada hace un año mediante un colon por enema, fue llevada al servicio de urgencias en el hospital por haber presentado desde hace la noche anterior deposiciones con sangre amarronada, las últimas acompañadas de mareo, sudoración y debilidad, y en el examen físico presentaba una frecuencia cardíaca de 120, tensión arterial de 110/60 y con hipotensión ortostática. En el tacto rectal no se detectaron masas y el dedo salió manchado de sangre roja. Los análisis de laboratorio de ingreso mostraron un hematocrito de 26 con glóbulos blancos de 8.600 por milímetros cúbicos y plaquetas de 190.000 por milímetro cúbico. Entonces el tiempo de protrombina era del 100% y la KPTT de 35 segundos. La glucemia en 110 miligramos por decilitro, la uremia de 59 miligramos por decilitro y creatininemia en 1.4 miligramos por decilitro. El hematocrito de 26 indica un sangrado de más de 8 horas de evolución y la hipotensión ortostática, una pérdida de volumen importante del 15 al 20%, el antecedente del colon por enema realizado un año atrás, que solo mostró divertículos en el colon izquierdo, hace muy improbable que la causa del sangrado sea un cáncer colorectal. Además, la abundancia de lo que es el sangrado también permitiría descartar esta patología maligna. La misma consideración podría hacerse sobre las hemorragias del origen hemorroidal, que no son nunca muy abundantes y en las que la sangre es característicamente muy roja. En cuanto a las hemorragias de origen diverticular, por lo general son agudas e importantes y en el 80% de los casos el sangrado se autolimita y el 70% de los pacientes no presentan recidivas posteriores. En las 2/3 partes de los casos, los divertículos sangrantes se localizan en el colon derecho. Teniendo en cuenta la alta prevalencia de la diverticulosis del colon izquierdo,